Invitamos agora a Tati Guimarães, que vem do Brasil, do Rio de Janeiro. Dar las gracias a Patricia Caicedo por este programa tan innovador, por el Arte de Santa Mónica, por los compañeros que también son muy interesantes. Y bueno, yo básicamente lo que me gustaría es explicar un poquito mi proyecto y mi trayectoria, que creo que es lo más curioso. Yo vine de Brasil, como ha dicho Patricia, llevo 15 años en Barcelona. Vine por un sueño, porque realmente quería respirar un poco de cerca el aire de la cuna del arte. Y bueno, vine con este sueño. Y bueno, la verdad es que fue como una sorpresa, porque yo me encontré bueno, con una ciudad muy inspiradora y al final he tenido ganas de estar más tiempo. Bueno, encontré un trabajo como diseñadora. Yo soy diseñadora gráfica y de producto de formación, de diseñadora de industrial también. Y estuve muchos años trabajando en agencias de publicidad y de diseño, como directora de arte, como diseñadora gráfica. Pero bueno, siempre he tenido en paralelo un proyecto en mi cabeza, y siempre desde de Brasil, desde pequeña, creo que me acuerdo, ya hacía juguetes con materiales que encontraba en la calle o con piezas antiguas, hacía cosas, collares. Y bueno, y aquí también pasó lo mismo, ¿no? En paralelo a las agencias que trabajaba, pues ya hacía bolsos con tubos de revistas. Dentro de las agencias coleccionaba los materiales que me parecían interesantes a nivel estético. No pensaba, ay, que voy a salvar el mundo, no. Pensaba, bueno, esto me encanta, ese material es muy bonito, porque está yendo a la basura. Entonces, bueno, iba coleccionando materiales de mi entorno profesional y de mi entorno personal, como tapones de corcho, que no hacía parte de mi cultura y pasó a ser, bueno, anillos de lata, flyers y, bueno, errores de impresión. Y de ahí he resuelto dar el salto, y en 2001 he resuelto realmente escribir mi proyecto, que se llama Ciclus. Más que un proyecto de un estudio de diseño, creo que es un proyecto de vida, donde me he dedicado muchísimo, me he volcado toda mi energía y mi ilusión. Y bueno, bueno, mi primera línea de productos fue una línea de joyería hecha con reutilizaciones de materiales gráficos y de mi cotidiano. Siempre con este pensamiento también muy industrial, ¿no? De utilizar lo mínimo, de hacer algo artesano pero semi-artesano, de procesos de mezclar industrial con artesanal. Y bueno, a raíz de esta primera colección ya empecé a estar en algunas, bueno, a participar de algunas exposiciones de jóvenes diseñadores de Barcelona. Luego empecé a estar en algunos escaparates de tiendas de museo, de diseño también. Y bueno, por suerte también algunas empresas empezaron a partir de ahí a contactarme para diseñar a medida para ellos. Y fue cuando empecé a diseñar proyectos, productos más relacionados al mundo del vino, porque eran regalos corporativos relacionados a, bueno, para fin de año. Y bueno, estos productos, bueno, me inspiraron mucho a diseñar productos más autorales, ¿no? Entonces empecé a hacer también, no solo proyectos que me encargaban, pero productos que venían desde mi instinto, de mi observación del cotidiano. Un ejemplo es bueno, una bandejita con pinchos que vas coleccionando tus mejores momentos, y son tapones de corcho, y de ahí sale un salvamantel. Pero quien colecciona son las personas, ¿no? La bandejita es de acero inoxidable. Bueno, es un ejemplo de observación de cotidiano, ¿no? Veía que la gente coleccionaba tapones, cada cocina que llegaba tenía unos taponcitos. Yo también coleccionaba, incluso escribía la fecha y tal. Y bueno, fue un poco la idea de ahí salir el producto. Un producto muy sencillo, pero cargado de emoción, practicidad y funcionalidad. Y esta es un poco la línea que une todos mis proyectos, desde la parte de joyería hasta productos, hasta espacios. Y bueno, con esos productos yo empecé a ser publicada en algunas revistas. Bueno, por la historia de Internet fue todo muy rápido y uno fue pasando al otro.
Ganhei prêmios de inovação e desenho em Londres, por la Global Innovation Report. Depois ganhei também alguns prêmios em Brasil de ecodesenho e me encasilharam muitíssimo como desenhadora sustentável ou ecodesenhadora que até no ano que empecé era hippie. Y ahora soy cool, ¿no? Como en plan, de repente pasé de un punto al otro, pero me parece muy interesante que me encasillen ahí, porque sí que la sostenibilidad es un punto crucial en mi trabajo, pero básicamente es una metodología, no es un estilo de diseñar, ¿no? Ser diseñadora sostenible se confunde mucho ahora, porque ahora es como eco, todo es eco. Y yo vine de una cultura donde la gente reutiliza mucho por necesidad, y yo creo que también viene un poco de ahí mi observación de estos materiales y traerlos a transformarlo y darles otro valor añadido. Pero también dejar claro que la sostenibilidad simplemente es como comprar un arroz de cultivo ecológico y cada arroz tiene su sabor, ¿no? Entonces, bueno, es igual aplicado al diseño. Cada diseño tiene su estilo, su sabor. Yo creo que tengo además un sabor diferente de otro diseño sostenible, pero sin que diseño respetando todos los conceptos de más que reciclaje, sostenibilidad, ¿no? Con el mínimo de productos y procesos, hacer lo mínimo de materiales y procesos, hacer lo máximo de sensaciones y funciones. Ese es mi estilo de diseñar. Y bueno, actualmente también estoy dando clases también en el máster de innovación y diseño, y estoy súper contenta porque además de también diseñar productos para empresas, también voy diseñando y aprendiendo mucho con las clases que estoy dando. Es una experiencia muy gratificante. Creo que toda esa trayectoria también ahora me ha llevado a exponer. En 2012 expuse en Milán, en el Salón de Milán, que es muy importante para el diseño de producto. Y a raíz de Milán, pues conocí el Q-Hunter del MoMA, del Museo de Arte Moderna de Nueva York, y él seleccionó justo la bandejita de coleccionador de mejores momentos para ser parte de su catálogo permanente. Yo como diseñadora no he podido estar más contenta, no puedo estar más contenta. Además, en menos de un año el producto es un bestseller en el MoMA. Y bueno, yo básicamente quiero también explicar que todo esto es fruto de un camino muy largo, de mucha dedicación, de mucha ilusión y sobre todo de moverme muchísimo, ¿no? Hasta que los frutos van cayendo, ¿no? O vas cosechando. Bueno, estoy muy contenta de compartir aquí con vosotros y muchísimas gracias. ¿Vale? Y ahora te ha llegado el momento de la sala. Nos falta un café, desgraciadamente. Gracias, Tati. Tú cuentas todo siempre como eres tú, con mucho entusiasmo, con mucha energía y con tanta alegría que parece que todo fue muy fácil. Pero a mí me gustaría, yo sé que tú has llegado aquí con una maletita, como dijiste, de sueños, y a mí me gustaría saber cómo fue la llegada a Barcelona y de qué manera te ha inspirado el hecho de vivir en Cataluña y cómo vivir en Cataluña se ha reflejado en tus obras. Claro, no, seguro que realmente aquí, bueno, Barcelona es una ciudad que inspira a cualquiera. Yo creo que es una ciudad única que reúne una atmósfera que es muy difícil de explicar porque lo sientes, ¿no? Y ya está. Y bueno, yo creo que apenas conozco personas que han venido aquí y no se han sentido acogida por la ciudad de una manera muy mágica, ¿no? Y yo creo que esto es como, bueno, la ciudad ya respira y inspira y transpira arte, ¿no? Es que Barcelona es así. Y el hecho de venir aquí, obviamente, yo con una cultura tan distinta, tan diferente, me hizo observar de una manera mucho más fresca la cultura. Por eso yo tengo muchos productos relacionados al mundo del vino. Y muchos productos vienen con esta historia de que, claro, el vino no hace parte de mi cultura en Brasil. Para nada. Allí es la cerveza, la caipirinha, pero el vino realmente nunca hizo parte de mi cultura. Yo creo que esto ahí fue como un poco, ¿no? Yo creo que observar todo esto fue como una inspiración para mí. Es una cultura nueva y yo creo que he contestado, ¿o no? Yo creo que has contestado. Sí, ya está. Yo creo que sí, ¿no? Pues ya está. Y otra cosa que me llama la atención al mirar tus diseños y ver el trabajo que has hecho es cómo tú aprovechas
absolutamente todo. Tiene algo que ver el hecho de haber nacido en Brasil, este afán o esta búsqueda por aprovechar, transformar, utilizar todo lo que tenemos, en fin. Eu creio que mais que, bueno, agora casi todos os produtos, mais que reutilizar, lo que me gusta es hacer que las personas interactúen con los objetos, ¿no? Y que ellas reutilicen. Entonces, bueno, los productos no vienen listos, vienen semi-listos. Entonces, quien aporta la otra parte es el usuario y son las personas. Y por eso yo creo que va más allá de la sostenibilidad, del reciclaje. Los productos van, ¿no? Como... Pero bueno, la historia de que realmente yo venga de Brasil, sin que me influye muchísimo en todo esto, yo siempre he visto a la gente allí reutilizando por necesidad. Entonces, claro, esto tiene mucho que ver, seguro que es una mezcla de todo, ¿no? De lo que he vivido. Y allí ya los ecodiseñadores están en la calle. Entonces, no es mucha novedad ser ecodiseñador, ¿vale? Pero sí que la manera como se transforman las cosas y la mirada como se hace, eso sí depende de cada uno, ¿no? Entonces, no es lo mismo, yo puedo darte una botella, tú vas a hacer una cosa y yo voy a hacer otra, porque tú tienes una mirada distinta de la mía y una forma de hacer y de... ¿no? Y a mí me gusta mucho tener esta estética mucho más minimalista y tal, que esto ya no viene tanto de Brasil. Tú me decías, perdona, que tú pones que quizá la parte brasilera que hay en tu trabajo es la emoción. ¿Cómo se expresa? Es esto, sí. Porque son productos que a principio son muy simples, pero están muy cargados de emoción. Yo creo que yo soy bastante así. Tengo esa historia de tener mucha simplicidad en las cosas, de hacer todo muy con lo mínimo en mi vida. Esto es un reflejo muy fuerte también de mi vida personal a mi trabajo, ¿no? Entonces, mi vida yo soy muy con lo mínimo, siempre voy bien así, pero sí que cargo mucho de emoción todo, ¿no? Y de mucha, claro, yo creo que eso ya se ve, se transmite en un trabajo, ¿no? Es una expresión de mi personalidad. Me quedé sin... Te voy a hacer una pregunta ahora, la oportunidad de la pregunta. Y tú comentaste algo, nos narraste diferentes espacios a donde has ido, que los dijo muy rápido, pero mencionó algunos de los lugares más importantes del mundo para un diseñador, en Milán, en Nueva York. ¿Cómo influyó el hecho de tener el Internet y de contar con el Internet para la proyección de tu trabajo? Bueno, la verdad es que esto fue fundamental, ¿no? Porque yo principalmente no venía con mucho dinero y todo esto. Entonces, bueno, una publicación o dos de mi trabajo se ha girado en el mundo de una tal manera que yo recibía a veces 3.000 emails de un solo proyecto. De la caja de vino que se convierte en lámpara, fueron como 3.000 emails que recibí de todo el mundo. Y esto fue gracias a la Internet, porque yo no podría acceder a estas personas tan rápidamente si no fuera por esta herramienta que tenemos hoy y gracias al universo hace parte de nuestra generación, ¿no? Y de las próximas. Porque esto es una facilidad y realmente todas las publicaciones y todos los premios incluso vinieron de publicaciones de mi trabajo que yo no sabía ni en dónde y yo creo que esto fue, bueno, es muy importante, es una herramienta imprescindible actualmente. Tú cuando vas por el mundo vas como una diseñadora de Barcelona. Yo he visto que tú vas como, gracias, nos han salvado. Tú vas como una diseñadora de Barcelona a representarnos en el MoMA, en todo el mundo. ¿Qué se siente ser una embajadora de Barcelona habiendo nacido en Río de Janeiro? Pues no lo sé, me parece que esto es más rico, ¿no? Porque vas añadiendo más... Yo me siento una ciudadana del mundo actualmente. Ya no me siento brasileña, me siento catalana, me siento del mundo. Y yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? De que puedas, que la gente me llame de catalán. A veces la gente dice, la diseñadora catalana, la diseñadora española, la diseñadora brasileña. Y amigos de Brasil, no, eres de Brasil. Yo digo, es que me da igual, ¿sabes? Digo, a mí simplemente me gusta que esto pueda llegar a muchas personas y que ahora mismo pueda estar aquí compartiendo esta experiencia con otras personas.
Y yo creo que eso es lo más importante. Ahora mismo también estoy participando en una exposición muy interesante que es Tapas, Spanish Design for Food, con Fernand Riá y todo eso. Eso va a estar rodando también todo el mundo hasta 2015 y representará la gastronomía y diseño en el mundo. Y también es como este programa que hay diseñadores de España en general, pero claro, no necesariamente son de nacionalidad española. Claro. Y esto también es una representación de España en otras partes del mundo, ¿no? Como diseñadora brasileña o lo que sea, soy diseñadora, ya está. Muy bien, fíjate, gracias Tati por compartir esa historia tan linda y por también darnos la entrada para Tera. Thank you.